Pero ahora tenemos el caso de los problemas del padre con la hija. Los problemas no empiezan en la etapa de infancia e inocencia. En la etapa de infancia e inocencia, la niña dice, mi papi es el mejor del mundo, mi papi es mi novio, mi papi es el amor de mi vida, a mi papi no lo toque, mi papi es mío. ¿Le suena familiar esa parte? Porque en esa parte de la infancia de la niña desarrolla hormonas sexuales de identificación. En esa etapa la niña siente cierto tipo de atracción, pero no es una atracción de tipo sexual. Es una conexión de necesidad de protección, de amor, de cariño, de abrazos, de apapacho. Pero ¿qué pasa cuando el padre está presente y es un papá protector con su hija? Pues esta hija llega a la etapa de infancia e inocencia, la concluye, pasa a la etapa de conciencia, adolescencia, y se trata de una niña segura de sí. Se trata de una niña con buen estado de ánimo, una niña que se siente respetada, se siente valorada, incluso siente el cariño y la afectividad todavía hacia el padre, y la comunicación no se corta. Pero ya no se acerca tanto al papá porque hay cosas más correspondientes a la autenticidad femenina, y donde los empieza a buscar es en la mamá. ¿De acuerdo? Bien, en este tipo de casos no hay ningún problema. El tema es problemas entre padre e hija. ¿Cuándo inician los problemas entre el padre e hija? Hay varias vertientes. La primera vertiente es cuando el papá es un papá cariñoso con su hija. Es un papá que agarra a su niña, la duerme en sus brazos, la apapacha, le da besitos, y llega a la etapa de conciencia adolescencia cuando cambian las hormonas de sexuales de identificación a sexuales de reproducción. ¿Y qué creen? En esta etapa la niña ya no necesita tanto los abrazos y apapachos de papá, y de repente papá quiere abrazar a su hija, pero su hija ya no siente esa misma confianza, pero no es porque papá haya hecho algo. No, es porque sus hormonas ya cambiaron. Y la pequeña ya no quiere que el papá se le acerque tanto. Ahora es mejor que se acerque un amigo. ¿Sí? Porque sus hormonas ya son sexuales de reproducción. Los problemas empiezan cuando papá no es auténtico, no identifica que su hija está creciendo, que sus hormonas ya cambiaron y que ahora la forma de acercarse a su hija no va a ser igual que antes. Ahora no soy yo como padre el que me tengo que acercar más a mi hija, sino mi hija tiene que tomar la decisión en qué momento necesita acercarse al padre para recibir. Pero ¿qué pasa si el padre se quiere acercar a la hija y la hija no quiere? El padre empieza a sentirse frustrado, pero no entiende cuál es la razón. Y la única razón que hay es que hay un cambio hormonal. Y si papá se sigue acercando y sigue apapachando a la hija como tal, entonces puede llegar a tomarse como el caso que mencionamos antes. Puede llegarse la niña a sentirse acosada aún sin ser acoso. ¿Sí recuerdan ese caso donde la niña acusa a su papá de acoso sexual? Bueno, este es uno de los problemas muy básicos. Es un problema que aparece mucho en las relaciones familiares, donde la niña se siente incómoda con el padre, o siente que la mira mucho, o siente que se le acerca mucho, o lo que antes le parecía cómodo, ahora para la niña es incómodo. Y la niña empieza a generar un cierto tipo de rechazo hacia el padre, de manera inconsciente, y ni siquiera saben por qué está pasando. Ese es uno de los problemas principales que se presentan en las relaciones entre padre e hija. Número 1. Número 2. Cuando el papá no es auténtico. Cuando el papá no es auténtico y el papá empieza a referirle a su hija cariño, atención, cuidados y responsabilidades que no le corresponden a su hija. Cuando papá empieza a manipular su propia energía y en vez de convertirse en un protector de su casa, se convierte en un villano. ¿Por qué? Porque está tomando un rol
un rol que quiere que su hija tome de manera inconsciente. ¿De quién es la responsabilidad de la casa? De la esposa y del esposo. ¿Y de quién más? Y de los hijos. Pero cada uno tiene su rol. Cuando papá necesita de sus hijos, en este caso de su hija, y papá quiere pedir un favor a su hija, no es lo mismo que des una orden a que pidas un favor. Cuando das una orden estás imponiendo. Entonces, ¿qué creen? Cuando la hija ya es adolescente, está en la etapa de conciencia adolescencia, está buscando su autenticidad y está buscando sentirse protegida, no manipulada, no mandada, no ordenada. Así es que los problemas entre padre e hija empiezan cuando el papá no auténtico empieza a utilizar un ordenamiento o el poderío de ser el padre de la casa.